¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia. Hoy quiero comentar una noticia que está comenzando a difundirse en los medios mexicanos, sobre todo en los medios académicos y sobre todo en los medios pedagógicos, educativos, y tiene que ver con los nuevos libros de texto gratuitos que por fin están quedando listos, los nuevos libros que ha generado este nuevo gobierno, bueno, este gobierno que ya está de salida, pero todavía no había cumplido con su plan de hacer nuevos libros. Prácticamente cada sexenio se regenera, se reformulan los planes de estudio. Es uno de los grandes problemas que tenemos en México, que no logramos tener una continuidad en la ruta educativa, en los proyectos y programas educativos. Y el libro de texto gratuito, que ha sido una de las grandes herramientas de educación, de formación de una identidad nacional, eh, en el México independiente, ¿no? Después de la revolución, pues siempre ha sido sobre todo en los gobiernos después de la caída del PRI, pues han sido un medio para ideologizar hacia un lado, hacia otro, a los estudiantes, a los niños de primaria y secundaria que estudiaran estos libros, eh, y resaltar las virtudes del gobierno en turno y quizá opacar las de los gobiernos anteriores. Pero desgraciadamente en este sexenio esto ha llegado a un extremo verdaderamente preocupante. Se han ido dando a conocer a lo largo de los meses adelantos de estos libros de texto que están basados en pues digamos, en una idea educativa, en un proyecto educativo que se ha definido como la nueva escuela mexicana. Eh, Aunque esta misma nueva escuela mexicana es algo bastante nebuloso, no hay una definición muy clara de qué tiene cuál es su sustento. Sí tiene ciertas características de fomentar el humanismo, la visión humanista, fomentar la interculturalidad, los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos de minorías como indígenas, mujeres, diversidad sexual, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, la famosa nueva escuela mexicana sigue siendo más palabrerío que algo muy concreto que se puede describir con claridad. Pero lo que sí se puede describir con claridad es lo que se está haciendo con los nuevos planes de estudio para educación básica, primaria, secundaria, y sobre todo los libros de texto gratuitos que ya están próximos a estar listos. Ustedes recordarán que se puso al frente de esta empresa, al frente de la Comisión Nacional de los Libros de Texto, la CONALITEG, a Marx Arriaga, un personaje especialmente polémico y especialmente conflictivo. En algún momento él dirigió en los primeros meses del sexenio la biblioteca que construyó el gobierno de Vicente Fox en Buenavista, y lo hizo bueno, de una manera muy desastrosa, ¿no? Maltratando al anterior director, dando declaraciones escandalosas como que la lectura por placer era algo que había que evitar, que era nocivo, y después lo pusieron a cargo de elaborar los nuevos libros de texto. Y lo que ha salido a la luz ahora es que se han revelado los primeros libros pues de esta serie, sobre todo los de primaria. Está dividido de una manera muy extraña en unas fases, en 6 fases. La última de las fases es la secundaria, y las otras 5 son en la primaria. Se eliminan los libros por disciplina, se incorpora a la familia, por lo menos en teoría, a la formación de los estudiantes. Es decir, ya no es la escuela y el maestro que le enseñan a los alumnos, sino se pretende que la escuela, los alumnos y los padres colaboren en un proceso de aprendizaje mutuo, el cual suena pues bonito en teoría, pero en la práctica hay muchos padres que simplemente no tienen el tiempo y quizá tampoco los recursos educativos, culturales para colaborar en esta formación de sus hijos. Y por otro lado, también hay un contenido ideológico
fuertemente orientado no a una izquierda como la que defiende la llamada cuarta transformación, o este concepto todavía más vago del humanismo mexicano del que ha hablado el presidente López Obrador, sino que Marx Arriaga definitivamente ha decidido meter un contenido de una izquierda revolucionaria marxista eh, en los contenidos de los libros de texto, eh, con una visión pues más propia de los años 70 del siglo pasado que de la segunda década del siglo XXI. Por ejemplo, ya se está hablando en medios de que se idealiza a los guerrilleros que participaron en varios movimientos a lo largo del siglo XX, los jaramillistas, la Liga 23 de septiembre, en fin, incluso en alguna ocasión el propio Marx Arriaga causó escándalo en una conferencia llamando héroes a los asesinos del empresario Alfonso Garza Sada, en fin. Pero en particular en lo que me quiero centrar es que dos expresidentes de la Sociedad Matemática Mexicana, los doctores Luz de Teresa y Renato Iturriaga, matemáticos ellos, por lo menos la doctora Iturriaga trabaja en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, acaban de sacar un artículo, ya habían estado hablando ellos sobre el tema, en el que analizan los contenidos de estos libros de texto de primaria de los primeros años y denuncian que se eliminaron las matemáticas del programa, lo cual es gravísimo, que los niños de primaria no estén aprendiendo los conceptos básicos de matemáticas, puede causar una verdadera catástrofe porque igual que la lectoescritura, la matemática es uno de los pilares fundamentales de la educación en cualquier país. Sin las matemáticas elementales no podemos funcionar como ciudadanos. Y por otro lado, las matemáticas, igual que la lectoescritura, es un proceso que se va construyendo paso a paso y no puede uno brincarse pasos, ¿no? Tiene que empezar por lo más básico e ir avanzando paulatinamente de manera ordenada y planeada, pedagógicamente, para ir construyendo conocimiento cada vez más complejo. Si los primeros años no cumplen este fin, vamos a tener problemas más adelante. Pero además hay algunos pequeños, unos pocos contenidos relacionados con matemáticas en estos materiales que tienen graves errores, desde errores de redacción que causan confusión hasta errores lógicos y matemáticos, y también errores pedagógicos en el sentido de que el lenguaje que se utiliza en estos libros para niños de primero o segundo grado es un lenguaje prácticamente como para adultos o jóvenes, pues por lo menos de secundario o bachillerato, con términos técnicos absolutamente desconocidos para los padres y mucho más para los hijos. Entonces, lo que denuncian los doctores Iturriaga y de Teresa es que estos materiales no solo son defectuosos, no solo son inadecuados, sino que son nocivos. Es gravísimo lo que está pasando con las matemáticas, más allá de todos los otros problemas que ya mencioné de la ideologización de estos contenidos. Se le da prioridad a la comunidad por encima de los estudiantes, por ejemplo, lo cual puede estar bien o mal, pero sí tiene cierto sesgo de cierta izquierda marxista. Eh, y falta por ver qué pasa con los contenidos de ciencia, de física, de química, de biología. Todavía no se han analizado, los libros empiezan a circular, yo no les he podido echar todavía un ojo, pero vamos a estar alertas porque sería gravísimo que estos libros entraran en funcionamiento. Ojalá que no les dé tiempo y ojalá que se pueda corregir esta catástrofe educativa. Soy Martín Monfil Olivera de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y soy su agendista de ciencia.